Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando a las alturas. Bueno, veo a don Lorenzo Ramírez aquí al lado con una banderita americana en la mano. Supongo que el gran reseteo de hoy, que ya saben qué es lo que les anunciamos en esta sección abreviada de Despegamos de los viernes, va a tener algo que ver con Estados Unidos, me imagino yo, o es que don Lorenzo ha decidido que se marcha del país y a ver si entra en Estados Unidos y puede salvar su vida y la de su familia. Pero en fin, nos vamos a enterar enseguida. ¿De qué va a ir ese gran reseteo de hoy, don Lorenzo? Muy buenas noches, don César. No me ponga usted los dientes largos, que al final cojo los bártulos, cojo el atillo, que se decía antes, el palo. Exacto, el atillo, y me voy sí. para allá, me voy con usted al otro lado del charco, como dice el tópico. Madre mía, Estados Unidos, en el gran reseteo, arrancamos contando un poco lo que era ese gran reseteo, todo el tema del foro de Davos. Y la verdad es que la gente ha empezado a despertar bueno, pues sobre todo en determinados temas que no están en los medios de comunicación todos los días. El día siguiente o la semana siguiente hablamos del FinCEN, de los escándalos del FinCEN. Están todos los programas en cesarvidal.tv, por si alguien se ha suscrito dentro de poco o se va a suscribir en breve, puede también acceder a ellos. Hablamos de todo lo que ha sido pues una de las mayores filtraciones de información financiera que desvelan lo que prácticamente ya sabíamos, el hecho de que los bancos son grandes lavadoras de 8 kilos de estas, con secadoras. Son de 8 kilos, deben de ser de tonelada, vamos. De esas que tienen secadora también, para secar luego los billetes. Bueno, pues el escándalo FinCEN, emplazo a todo el mundo a que acuda a cesarvidal.tv a verlo. La semana pasada hablamos de China, el gran dragón. Sobre todo desvelamos algunos mitos y planteamos cuál es su situación y cuál va a ser la palanca pues que haga que siga creciendo después del COVID, en la era post-COVID, y obviamente pues ahora ya le toca a Estados Unidos, don César. Vamos a hablar de Joe Biden, un agente oscuro, un señor que tiene mucho más que ocultar que mostrar, un agente del globalismo para llevar a Estados Unidos al nuevo orden. Eso es lo que yo creo que tiene poca vuelta de hoja, ¿eh? Luego estoy viendo a gente que lo está endosando en este país, que yo sinceramente es gente de la que venía desconfiando desde hacía años, ¿eh? Bien es verdad que haciendo la salvedad de a lo mejor yo desconfío de esta persona y no tendría que desconfiar, viendo cómo está endosando a Biden de la manera más asquerosa que se pueda imaginar, me percato de que no fui mal pensado. O sea, todo lo contrario. Andaba yo acertado al dudar muchísimo del personaje en cuestión. No, bueno, en España, bueno, la verdad es que ahí sí que hay un consenso o un pensamiento único. Yo siempre tengo una cita de Mark Twain en Twitter, en la que pongo, bueno, pues cuando usted esté del lado de la mayoría, y además si lo está siempre, pues haga una pausa y reflexione, porque seguramente en algo se esté equivocando, ¿no? Y este es un caso claro, sobre todo en España, ¿no? Todo el mundo considera que Trump es un señor
que, bueno, poco más, que ha accedido a la presidencia sin tener ningún derecho para ello, lo cual es algo que no comprendo, porque si hay alguien que es demócrata, tendrá que defender lo sucedido en Estados Unidos en 2016, cuando precisamente el pueblo, la gente, tumba, ¿no?, toda la máquina de propaganda, tumba el ariete de un sistema que te encarnaba Clinton, que además, bueno, en el caso de Clinton podemos decir además que es el mal, pero el mal con mayúscula, ¿no? Entonces, a pesar de eso, gana Trump. O sea, eso sí que es una fiesta de la democracia, y no lo que hacemos aquí en España. Y todos los análisis no es que sean sesgados, es que son profundamente incorrectos. Decir en periódicos españoles ahora mismo que la economía de Estados Unidos se está yendo al garete por la gestión de Trump, o no tienes ni idea, o tienes una mala fe de escándalo. Porque precisamente, si por algo se ha caracterizado la economía de Estados Unidos, es, a pesar de tener un elevado volumen de contagios, y sobre todo las olas que ha tenido, y que es un país, ¿no?, pues es un continente prácticamente, el norte de un continente, a pesar de eso, ha logrado crear un montón de millones de empleos, ¿no? ¿Que está en una situación complicada? Claro. ¿Que la dejó en una situación complicada Obama? Por supuesto. Mañana hablaremos un poco de cuáles son los retos que tiene Estados Unidos en el largo plazo, pero que me planteen que un tipo que es la socialdemocracia en el peor sentido de la palabra, porque allí se dice mucho en Estados Unidos que es un leftist, ¿no? Un hombre de izquierdas, claro, al lado de Bernie Sanders. Un liberal suelen decir, lo cual quiere decir que evidentemente no es lo mismo el liberal europeo o hispanoamericano que el liberal americano, ¿no? Aquí se suele decir un liberal, pero claro, las posiciones que tiene. Claro, hay quien dice la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia siempre ha sido una cosa más seria que esto hasta hace 4 días, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, yo suelo decir que es la socialdemocracia en el peor sentido de la palabra, porque habría que inventar un nuevo término para esto, ¿no? Quizás es el término del globalismo, ¿no? Y tenemos a lo mejor que utilizarlo directamente, diferenciar entre globalización y globalismo. La globalización, pues, es la apertura de fronteras, sobre todo para el comercio, que hace que las naciones, y que naciones sobre todo pobres, pudieran incrementar su renta, incrementar su nivel de vida, algo que no existe en nuestros días. Es decir, los países del primer mundo lo que ante todo hacen es establecer una política proteccionista, que además con el tema del COVID se ha acelerado, ¿no? Y luego tenemos el globalismo, que son aquellos ingenieros sociales que quieren utilizar todos los efectos adversos que tiene la globalización, que tiene muchos y que mañana hablaremos de algunos de ellos, para controlar a la población, para acabar con la libertad, para crear una sociedad de esclavos que iban un poquito por encima del umbral de la pobreza y que dependan del Estado para vivir. Algo que en España ya sabemos, ya conocemos, en Hispanoamérica pues también desde hace mucho tiempo, y que parece que es lo que quiere el statu quo para Estados Unidos, ¿no? Porque eso es lo que encarna Joe Biden. Sí, la verdad es que sí. Además vamos a ver, Joe Biden ha pasado de ser lo que era el progre, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor sería la traducción del liberal americano. Bueno, pues ahí andaba él hace años y luego se ha ido deslizando, que es algo que ha pasado con el Partido Demócrata. Yo diría que después de Clinton se ha ido deslizando hacia un globalismo, pero a cara de perro, ¿eh? A cara de perro. Y es una situación verdaderamente muy, muy, muy complicada, ¿eh? Muy complicada. Es una situación muy complicada porque además estamos hablando de una nueva era, esta era del desorden, que si en algo podemos coincidir con precisamente todo este movimiento filosófico de nueva era que arrancó ya hace muchos años y que vamos desvelando poquito a poquito en el gran reseteo, lo que sí tenemos claro es que tiene una serie de ejes que lo que hacen es destruir el Estado-nación. Totalmente, claro, totalmente. Claro, si tenemos la primera nación del mundo, ¿no? Bueno, el otro día planteábamos que en algunos aspectos económicos China ya está por delante, ¿no? Pero la mayor nación de Occidente, el supuesto faro de Occidente, ¿no? Lo que vamos a tener es que va a copiar todo lo peor que se ha hecho en Europa, multiplicado por 1000, y que además pues, va a tender unos lazos con gente bastante indeseable, con la cual Trump ha cortado lazos. Vamos a hablar del Deep State mañana. Mañana nos vamos a meter en lo que es el Estado profundo, que eso es algo que es muy difícil comentarlo, sobre todo en determinados ámbitos. Hay algunos que se pasan de frenada con lo del Estado profundo. Vamos a hablar de la realidad del Estado profundo, que no solo existe en Estados Unidos, también existe en otros países, pero obviamente ahí se ha enfrentado con el presidente. La última vez que se enfrentó el presidente con el Estado profundo acabó con un tiro en la cabeza en Dallas.
Sí. Bueno, acabó con varios. Dispararon desde varios ángulos. ¿No? Efectivamente, la bala mágica. Había por lo menos 3 tiradores y efectivamente pues se acabó ahí el presidente, que se enfrentó con el Estado profundo. El resto tenían las cosas muy claras, hasta llegar a Trump. Y evidentemente el que Trump siga vivo un día más realmente indica que el género humano se va civilizando. A mí no me extraña que luego haya muchos rumores y que salgan muchas noticias también de desinformación planteando que continuamente está recibiendo ataques y atentados el propio Trump. No me extraña porque todo el contexto a lo que nos lleva es a eso, ¿no? Y además, insisto, es que tiene en contra absolutamente todo. Tiene en contra los medios de comunicación, tiene en contra prácticamente todos los organismos internacionales, con los que ha roto, obviamente, todos los pseudo-intelectuales norteamericanos, sobre todo los de la costa este, que ahí están todos los progres de los que me hablaba usted antes, ¿no? Que viven con unos salarios espectaculares, bueno, como el propio Biden, o como la propia Kamala Harris. También vamos a hablar mañana de Kamala Harris, o Kamala, como dice ella que hay que llamarla, ¿no? Por su ascendencia india, que, bueno, pues básicamente lo que es una candidata que muchos piensan que incluso podría llegar a presidir Estados Unidos. Ya no porque Biden se bajara del carro, porque está muy mayor y obviamente Sleepy Joe, por algo es Sleepy Joe, es porque no es lo van a bajar del carro, seguramente. Lo van a bajar del carro y entonces, o bien en mitad de la película, quedan 2 años muy complicados, ¿no? En lo económico, en lo sanitario, en lo geopolítico, o bien en la siguiente reelección, una vez que ya el gran reset haya comenzado a andar, ¿no? Pues puede ser Kamala Harris la que lleve el timón, ¿no? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de sus conexiones, vamos a hablar también de que son gente rica, son gente que tiene mucho dinero. No, Kamala Harris además está casada con un abogado judío de mucho dinero también, o sea, el dinero entra en casa por 2 lados, por lo menos, y es una señora muy acomodada, no es de los parias de la tierra. Por cierto, que es una señora que además es bifronte en términos raciales. Usted sabe que se pasó años diciendo que era la primera india y ahora es la primera negra. Incluso ha introducido otro nuevo concepto. Ahora dice que ella en realidad es brown, porque ya sabe usted ha salido... El brown es algo que aquí se dice de vez en cuando. Sí. Bueno, hay un movimiento de... algunos músicos y tal parece que han renegado de Kamala Harris diciendo que no es lo suficientemente negra, ¿no? Mostrando que al final el racismo no va solo en un sentido. No, en absoluto. Es más, yo le diría que va más en cierto sentido, contrario a lo que piensan los papanatas que escriben en la prensa española, que en el sentido que ellos creen, va más en ese sentido y efectivamente lo es. Y el término, vamos a ver, es la primera vez que oí lo de brown, se lo oí a un negro, pero negro como un conguito, que iba conduciendo y como era un negro cubano, lógicamente el hecho de ser negro no le agradaba y en un momento determinado dice, bueno, yo como no soy negro, soy brown. Eso es. Y yo lo miré y dije, ¿brown? Brown oscuro, claro, porque evidentemente, vamos, es negro y la cosa no tiene vuelta de hoja y su padre parecía salido de las selvas africanas, o sea que esto era clarísimo, pero es verdad que hay racismos en este sentido y el término brown es un término que utilizan mucho los hispanos negros para decir que no son negros, que son brown. Lo cual es para pensarlo. Bueno, todo eso nos lo vamos a encontrar mañana en el Gran Reseteo, todo eso y más, hay que decir, en el Gran Reseteo, que es uno de los espacios exclusivos, es decir, cesarvidal.tv no es inclusiva, es exclusiva. Ofrece contenidos exclusivos y eso sí, hay que reconocerlo que por un estipendio muy modesto, porque $7 al mes, $70 al año es una cifra muy modesta para esos contenidos exclusivos que se ofrecen, entre ellos el Gran Reseteo, que vamos, es de los mejores con diferencia. Don Lorenzo, muchas gracias por todo y nos encontramos mañana ante las cámaras. Mañana nos encontramos. Un fuerte abrazo, don César. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.